¿cómo estás? Buenos días. Hola, mi Fer, buenos días. Acá feliz de encontrarnos de nuevo, grabando un tema muy importante que hemos definido, que son las experiencias de vida como maestros. Así es. Y vaya que son maestras las experiencias de vida. Me da risa porque luego no saben todo lo que nos pasa para hacer nuestros super programas, chicos. Pero todo es perfecto y es parte de las experiencias que nos sirven para aprender y entender que, bueno, todo es perfecto, todo tiene su ritmo y todo tiene de verdad una sabiduría que a veces desconocemos en el momento que lo estamos experimentando, pero la verdad sí, por algo es, tiene algún motivo en el universo, ¿no es así, Nancy? Sí, hay un detrás de cámara siempre, que algún día les mostraremos. Pero acá lo mágico y maravilloso es que justamente coincide con nuestro programa hoy, el por qué elegimos el tema de las experiencias de vida como maestras. Y yo creo que la vida nos muestra todos los días una oportunidad para poder aprender y mostrarnos que no hay nada garantizado y que todo es perfectamente cambiante, pero que en el momento que sucede es perfecto. Así es, y es que hay experiencias, evidentemente, cuando hablamos del aprendizaje, pensamos, ¿no? En los desafíos, en los retos, pero también aprendemos de las experiencias bonitas, de esos pequeños grandes logros diarios que nos llenan de luz, de amor, que puede ser una sonrisa de tu pareja, de tu amigo, de tu padre o madre, que te llenan, o un comentario que te hace que te caiga el 20 y que pues si no lo hubieran hecho no se te hubiera venido a la mente y que curiosamente más adelante del día pues te deja una enseñanza y dices, ay mira, si no hubiera yo aprendido esto cuando era niña que me recordó mi mamá, pues hubiera actuado muy diferente más adelante, ¿no? Yo creo que viene desde las cosas tan sencillas y simples como de las complicadas, que allá hablamos de desafíos de dolor, de limitación, ¿no? Sí, cuando uno habla de experiencias de vida, no solamente son los grandes aprendizajes que generan, por ejemplo, una ruptura, una pérdida, una mudanza, un proceso de transformación, sino al contrario, justamente los logros. Que más allá de mostrar que la vida es bonita siempre, yo creo que la vida la podemos volver bonita siempre desde el lugar donde nos paremos, bien porque sea un desafío o bien porque sea un logro. Pero cuando empezamos a reconocer que la vida es abundancia y cuando empezamos a reconocer que somos capaces de crear nuestra abundancia, al agradecer y reconocer que las cosas que nos pasan todos los días son maravillosas, creo que ahí la mentalidad cambia completamente y podemos crear nuevas experiencias que se vuelven crecimiento y expansión en todos los sentidos. Sí, sí, ¿sabes cómo aprendemos a agradecer? Precisamente distinguiendo lo que es la felicidad del dolor, el desafío, ¿no? De lo que es una experiencia armoniosa, porque muchas veces parece mentira, pero nos es difícil distinguir. A mí me preguntaban el fin de semana antepasado si yo veía todo, yo les decía, sí, tengo la capacidad de ver muchas cosas en la energía. Y lo veo no para que me dé miedo ver algo negativo o denso, sino para distinguirlo. Es como yo les decía, puedes tener un mural precioso frente a ti y hay una bolsa de basura a un lado. No vas a decir, no existe la bolsa de basura. No, sí, claro que existe. Y te Claro. sirve esa bolsa de basura para distinguir entre lo que es basura y lo que es una pieza de arte o una imagen bonita. Es lo mismo con las experiencias. A veces queremos pensar que el decir es perfecto es, no voy a distinguir o todo está bien o no. O sea, las experiencias nos van a hacer distinguir. Vamos a ver, por ejemplo, personas que amanecieron de mal humor y están enojadas y quizás están reactivas y otras que están contentas, tranquilas y en paz. Entonces, aprendemos a distinguir cómo están en base a las experiencias que nosotros tenemos e interactuamos con ellos. Entonces, ahí está el secreto, siento, también de aprender a, digamos, dejarnos llevar por las experiencias para que sean nuestras maestras. Porque no podemos decir que algo no existe porque no lo queremos ver. Claro que existe, solo que existe, comprendo que existe, pero no me clavo en esa situación. No me clavo en esa impresión, en esa parte negativa de la historia. Aprendo de ella y la dejo ir, la dejo fluir.
y me conecto con las partes positivas de la enseñanza y lo mismo con las partes luminosas y bellas. A veces amanece un sol radiante y bellísimo y a veces amanece nublado, llueve muy fuerte, todo se inunda, pero es parte de la vida y todo tiene su enseñanza, ¿no? Sabes que estoy diciendo algo que me encanta y es que las experiencias nos generan emociones o las emociones hacen que tengamos ciertas experiencias porque pueden ir en ambas vías. Pero muchas veces cuando estamos viviendo una situación que no está acorde con lo que estamos esperando, nos bloqueamos completamente porque la emoción hace que nos pongamos un poco como en esa posición de víctima de decir el diálogo negativo, porque la mente nos dice esto es terrible, no me gusta, no va a poder salir de aquí. Entonces no estamos aprovechando la experiencia en el para qué está llegando, porque yo creo que todo lo que vivimos es maravilloso, consciente e inconscientemente lo estamos atrayendo para poder tener esta experiencia que nos permite crecer y crear maestría en la vida. Y por eso yo siempre hablo de la importancia de tener pares, como esos pares al final del día, esos pares en la semana o en una situación que nos permita reflexionar como, wow, mi jefe, mis hijos, mi pareja, mi trabajo, mis pacientes, ¿qué pasó en mi día? ¿Qué pasó en esta situación? ¿Por qué no salió como yo esperaba? ¿Viene algo mejor? ¿Por qué estuve irritable? ¿Qué miedo me despertó? El resultado no era lo esperado. ¿Cuál es la oportunidad que veo? Entonces, cuando podemos vivir en el día a día conscientemente que estamos en un proceso de evolución permanente, pues sabemos que todo es cambiante, que todos los días tenemos una oportunidad de mejorar y que la emoción nos llega al cuerpo como una invitación para reconocer en dónde estamos y que justamente no solamente la emoción, el cuerpo se manifiesta. Y ahí es donde sentimos el hueco en el estómago, el pálpito en el corazón, el dolor de cabeza. Es decir, el cuerpo nos ayuda siempre como una señal para poder evolucionar y disfrutar la experiencia como una oportunidad, o bien de sanación o bien de creación. Y saben que el cuerpo nos dice todo, nos dice cuando sentimos miedo, cuando sentimos emoción, cuando tenemos una frustración. A lo largo del tiempo, obviamente, todas estas emociones que sentimos con las experiencias, pues algunas se van desificando en nuestro campo áurico y es cuando descienden como padecimientos o enfermedades. Pero cada uno de estos, digamos, bloqueos, de estas situaciones de angustia, de temor, de lo que sea, tienen el poder de hacernos reflexionar para que haya el aprendizaje. Nosotros tenemos un maravilloso maestro que es el cuerpo, maravillosos maestros que son todas las personas con las que estamos interactuando y que ayudan y contribuyen a nuestra experiencia de vida. Yo hace un momento decía, ¿qué tal que amanece lloviendo y está inundado? Y tú angustiado porque tenías que llegar al trabajo y no vas a poder llegar. Pues suelta, porque por algo no vas a salir de tu casa o del lugar donde estás. Y nos estresamos y queremos antelar y queremos solucionar. Y la realidad es que no está en nuestras manos. Entonces, esta experiencia, ¿qué me está enseñando? A detenerme, como dice Nati, para detener y decir, bueno, ¿está en mis manos? Pues no, entonces voy a fluir y voy a permitir que este momento pues no cambie todo mi día, no me frustre. Y ahí viene la enseñanza, ahí viene el aprendizaje. Quizás es la primera vez que te sucede, te vas a molestar, vas a estar coraje, claro, vas a estar con el teléfono, vas a ir para acá, pero después de que pase todo eso y veas que no pasó nada porque no llegaste a la hora que tenías que llegar, te das cuenta que no era para tanto. Y es que, chicos, ninguna cosa es para siempre, ningún mal, ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna experiencia es para siempre, todo cambia, todo evoluciona y cambia y evoluciona en la medida que aprendemos a experimentarlo de forma distinta. Sí entran mucho las emociones, entra mucho el cuerpo, pero entra mucho, como dijo hace un momento Nati, el que nosotros por conciencia paremos y digamos, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué lo repito? ¿Por qué tengo el mismo tipo de pareja? ¿Por qué estoy llamando las mismas amistades? ¿Por qué sigo eligiendo trabajos que son absorbentes? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy aprendiendo? Porque estoy viendo algo exactamente que ya sé que no me funciona y lo elijo por costumbre.
Y ahí es cuando la experiencia ya no te enseña, ya estás en un reel de estar repitiendo y repitiendo un patrón. ¿Sabes qué es? El tiempo ayuda un montón. Obviamente el tiempo solo no hace nada, sino cuando yo aprovecho el tiempo para hacer estos procesos de integración a la experiencia. Pero cuando yo miro atrás en mi vida, yo digo como que, wow, todo lo que me ha pasado tenía un propósito. Y todo lo que yo he logrado integrar me trae como en este momento presente decir, estoy donde me corresponde estar y estoy en perfecto equilibrio y tranquila con la historia que viví, porque ha sido un proceso de sanar y entender, integrar. Pero que cuando yo miro te digo como que ha pasado un montón de cosas en mi vida. Si yo miro para adelante digo como que wow, pero también me falta un montón de cosas pendientes por seguir aprendiendo. Que ya no es la necesidad de que necesito integrar todo rápido o vivir rápido, sino al contrario es como que lo suelto. Voy creando en la medida en que yo voy disfrutando el día a día, el presente, integrando las experiencias porque soy creadora de experiencias todo el tiempo. Y a la final va a pasar lo que yo quiera que pase, consciente y conscientemente. Pero va a pasar lo que yo quiera que pase en la medida en que yo vivo mi presente como una magia de creación. Y yo creo que esa es la magia de la vida en general. Yo me encuentro que estas nuevas generaciones tienen mucho afán. Alguna vez yo le preguntaba a una niña, porque tienen la costumbre que cada 2 años hay que cambiar de trabajo. Yo le preguntaba, pero ¿cuál es el afán? Y decía, no sé nada. Pero si nos consultamos entre nosotros, a los 2 años le decimos, tenemos que cambiar ya, nos quedamos obsoletos, tenemos que cambiar de trabajo. Y yo le decía, aplica para todas las empresas. Si tú entras a un banco que tiene un montón de oportunidades de crecimiento y de escalar, ¿realmente a los 2 años va a ser suficiente para que tú saques tu mejor versión y puedas crecer? Pues no. Obviamente es una carrera de la tecnología, una carrera del estarse moviendo, que lo que lleva muchas veces es que el cuerpo es mágico, dice como que, ups, me enfermé de estrés, me tronché un pie, me fui de vacaciones. O sea, la vida misma se encarga de hacerte parar cuando estás desenfrenada, porque es importante vivir la experiencia como una maestría que permita agradecer y entender todo lo que estamos viviendo sin la necesidad de llegar a ningún lado, porque ¿a dónde vamos? Ya lo que estamos viviendo ya es suficiente en este momento. Y aparte, nadie experimenta en cabeza ajena. O sea, la realidad es que cada experiencia de vida es diferente. Entonces, quizás a alguien le funcionó moverse cada 2 años, pero ¿por qué así? ¿Por qué estás siguiendo un patrón que tú no estás marcando? Tú tienes tu historia, tú tienes tu mundo, tú tienes tus creaciones. Y lo que hace el colectivo es estar arrastrando y jalar. Y a veces no nos sentimos parte del colectivo porque tenemos un ritmo propio y le hacemos caso. Y saben que esto es bueno, porque no estamos hechos en serie y las experiencias no están hechas para que todos aprendamos lo mismo. Por eso cada quien tiene su nivel de conciencia y de evolución. Yo siempre les digo que, creo que ya lo dije en el programa anterior, que todos somos iluminados. ¿Y qué es la luz que están enviando los maestros ascendidos? Los arcángeles, el universo, nos llega constantemente. Dependiendo de qué tan abierto esté nuestro canal, vamos a recibir esta luz. Si nosotros tenemos un canal que está estresado, compreso, en el estrés y en el afán del futuro, no nos va a llegar toda la luz y todas las bendiciones que estamos listos para recibir. Cuando nosotros soltamos y tenemos ese acto de fe, soltar es un acto de fe, vivir es un acto de fe, porque no tienes garantizado nada. No porque a una persona te haya funcionado cambiarse cada 2 años, a ti te va a funcionar igual y son 6 meses para ti. Debo decir, y me voy a ir a pasar al pizarrón, que en mi otra vida de publicista, la primera etapa yo me cambiaba cada 6, cada 7, cada 9 meses, y yo ya sentía que no había amor, que no vibraba con el trabajo, yo lo dejaba. Pero era porque mi corazón me lo pedía. O sea, yo aquí ya no encajo. Pero entonces llegué a 2 o 3 trabajos donde mi corazón encajó 4 años y 5 años. Y Fernanda conoció otro tipo de experiencia y de crecimiento con este tiempo. Y en los otros que me sirvieron para 6 meses, para 9 meses, ¿no? Y este bellísimo proceso que ya llevo de 12 años, ¿no? Es para mí maravilloso. Y es una forma de vida, es un estilo de vida. Cada vez me enseña más y ¿saben qué? No me canso de él.
porque aprendo con Nati, aprendo con mis pacientes, aprendo con mis alumnos, aprendo con mis clases. Ayer tuve una clase maravillosa de canalización donde llegaron varias personas nuevas y es maravilloso cómo el grupo se integra y entra en una misma frecuencia vibratoria. Y eso es dejarse fluir. Eso es el acto de fe. Entonces, las experiencias, en la medida que nos abramos a experimentarlas al 100 sin miedo, van a ser muy buenas maestras. Y sé que es difícil lo que digo, porque si le sacamos a los cambios. Si le sacamos a estos exabruptos de la vida, a que de pronto nos muevan y vivamos en otro país, o en otro estado, o en otro lugar. Pero a veces es necesario. A veces necesitamos esos cambios, como dice Nati. El universo tiene una sabiduría enorme que nosotros, por estar pensando en el futuro, no podemos ver y no podemos aquilatar de todo lo que nos pone como experiencias para llegar a donde tenemos que llegar. Sabes que escuché una frase que me encantó, es: la certeza es el bloqueo de la fe. Me pareció divina porque es como si nos hubieran enseñado a que necesitamos tener la certeza de lo que necesitamos que pase en nuestra mente limitada. Pero la fe es un acto de confiar, de no esperar, de dejarnos sorprender, de simplemente fluir, porque a la final, ¿qué controlamos? Nada. ¿Cuál es la certeza? No hay certeza de absolutamente nada. La única certeza es que todos vamos a regresar al hogar. Nada más. ¿Cuándo? Tampoco sabemos. Entonces, cuando soltamos ese control, es cuando realmente sucede más magia, suceden más experiencias que no estábamos esperando y que realmente nos sorprende, que es cuando realmente podemos sacar nuestra mejor versión. Cuando controlamos, estamos realmente en la mente, estamos en lo que creemos que nos merecemos o que tenemos que tener, y resulta que somos unos ignorantes de las infinitas oportunidades que la vida nos está dando y que a veces desaprovechamos por esa ocupación en el futuro que ni siquiera existe. Fíjate que hablábamos en una plática anterior que yo comentaba precisamente de que yo, cuando tuve el accidente y estaba en los primeros meses en casa, empecé a desarrollar algo que se llamaba rencor. Nunca lo había experimentado porque no tengo ese sentimiento por nada ni por nadie, pero obviamente a la chica que me pegó en la cabeza empecé como a agarrar mi tirria, ¿no? Porque la verdad es que la Fernanda que llegó con ella se murió y nació esta, que ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida, pero en ese momento no lo comprendía. Solo estaba en el proceso de entender qué fue lo que me ocurrió. Y es que a veces nos criticamos mucho en cómo reaccionamos y nos juzgamos, pero créanme, todo es perfecto porque no pudo haber sido de otra manera. Reaccionamos como estamos en el nivel de conciencia para reaccionar. Entonces, en todo este desafío que tenía y emociones, por ahí entré en contacto porque me empezó a hablar mucha gente con una ejecutiva de cuenta que trabajaba conmigo hace años. Se transformó en mi amiga y ahora se dedicaba a hacer psicoterapia gestal. Entonces yo dije, yo necesito ayuda, porque esto no lo estoy pudiendo metabolizar, y soy una persona de toda la vida así, me conozco y digo, ¿qué traigo? ¿Por qué estoy así? Y no he encontrado. Entonces hablé con ella y tuve mi terapia maravillosa, y ahí sale que el rencor no era hacia la persona, sino que perdí mi libertad, porque evidentemente al no poder caminar y ni siquiera me podía yo voltear porque me dolía la cabeza, me tenían que ayudar para todo, me volví una niña. Entonces yo estaba enojada con eso, no tanto con la persona, sino con mi realidad. Entonces, cuando yo comprendí esto, trabajé mucho en el ahora. Yo no me antelaba, lo comentaba con Nati la vez pasada, yo no me antelaba. Yo no pensaba en el futuro, pensaba en el ahora. Ahorita lo único que tengo es el hoy, es entender y procesar esta experiencia que estoy viviendo para sacar la mejor versión de mí, sin ninguna expectativa y soltando con fe. ¿Qué me enseñó toda esta experiencia? Una, que no tenemos control de nada, como lo decía Nati. Ya lo hemos platicado, creo que antes en los otros programas. No tenemos control ni de nuestro cuerpo. Lo que sí controlamos son nuestros pensamientos, cómo nos sentimos. Y eso es lo que va a determinar qué tanto vamos a aprender de una experiencia, qué tanto vamos a permitir
que el universo sea nuestro maestro, que los guías ascendidos nos den la luz para comprender el dolor o la emoción y la felicidad de algo. Si nosotros no disfrutamos el ahora, no disfrutamos la experiencia, no aprendemos. Y es cuando empezamos a repetir y a tener experiencias de dolor porque no estamos aprendiendo. Y que el proceso es maravilloso, o sea, a veces queremos acortar el proceso para llegar rápido al resultado, pero a veces nos cuesta mucho trabajo ver el dolor o sentir el dolor. No queremos el dolor en nuestra vida, pero muchas veces el dolor, la tristeza, el desasosiego, o sea, todas las emociones nuevamente son las que me permiten empezar a reconocer qué está pasando en mí. ¿De dónde viene? Ese por qué, ese de dónde viene, que seguramente estoy listo para poderlo resolver y transformar en una oportunidad. Entonces, vivir el proceso es lo que me permitir que el universo vaya mostrando su magia y sus señales para que la película se termine de ordenar. No hay necesidad de garantizar. Eso es como cuando conozco a una persona y ya me quiero casar mañana. No, pues deja que te conquiste, empieza a salir, define como que qué está pasando en ti. Esa es una experiencia que el tiempo va sumando y al cabo de un tiempo es como que, ok, ya la conocí, ya la experimenté, como que qué delicia la experiencia final. Pero en general tenemos mucho afán. Entonces, ¿cuáles son esas grandes experiencias que nos trae maestría? Es poder disfrutar lo que la vida nos va trayendo y saber qué queremos pedirle al universo también, porque si te das cuenta, y me pasa mucho que, por ejemplo, las mujeres, quiero pedir una pareja, o quiero pedir más plata, o quiero pedir un hijo, pero si esa petición viene desde el miedo, pues atrae miedo. Si pedimos desde el amor y la confianza y la fe, pues nos llega la experiencia desde el amor. Y por eso es muy importante identificar desde qué lugar estamos atrayendo la vida. Porque en la vida tenemos miedo o amor, no hay más. Y el miedo tiene muchas máscaras. La máscara de la ansiedad, la incertidumbre, del ego, del control, de la rabia, de la manipulación. Entonces, muchas veces la máscara del miedo es la que gobierna nuestras decisiones o nuestras intenciones. Entonces el miedo trae miedo. Pero si yo me vuelco desde la experiencia, desde el amor, por eso el cuerpo nos ayuda a sentir. Y si yo experimento y me doy el permiso de sentir esa emoción desde el amor, atraigo ese amor sin el afán, pero permitiendo que el universo nos colme como de las señales en el momento que corresponde. Por eso el dicho tan sabio como que Dios es más sabio y todo tiene un propósito mayor. ¿Por qué qué? Porque nosotros no alcanzamos a ver la película completa, pero siempre la vida nos trae bendiciones. Siempre detrás de una experiencia viene una bendición detrás. Y sabes que de las buenas y de las malas, porque aparte, yo siempre les digo, oigan chicos, ¿cómo van a saber el universo qué darles si ustedes mismos no saben lo que quieren? Y es que la realidad es que hay que conocerse, y lo único que te hace conocerte son las experiencias. Es que digas, si estás actuando con impulso y sin contemplar la razón de por qué actúas de cierta forma o tomando responsabilidad de lo que haces, no vas a aprender. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar mal y tú vas a estar bien porque estás nada más en reacción, en modo reacción, no en modo de análisis y conocerte. La medida que marca la pauta es la medida de autoconocimiento que puedas ejercer. Que tú digas, a ver, me gusta el helado de chocolate, no me gusta el de fresa. Y es distinguir, y no quiere decir que sea malo el de fresa, es que no, pero te gusta el chocolate. Ya lo probé y no quiero. A veces se me confunden mucho y me gusta guiarlos en la terapia. No se trata de juzgar ni decir, por ver algo que no está en una línea positiva, decir estoy criticando, no. Tengo que saber distinguir la bolsa de basura del muro de pintura radiante y luminosa. Porque si yo digo no, todo es lo mismo, entonces al rato voy a estar entre la basura y no me voy a dar cuenta. ¿Y saben qué es la basura? Los pensamientos y sentimientos, emociones de baja vibración que nos identifican y que nos confunden, y luego cuando queremos expresar algo que queremos decimos,
Es que no sé por qué, y yo siempre les digo en las terapias, sí sabes, y tu yo superior lo sabe, y todo tu consciente, inconsciente y subconsciente lo sabe, pero no quieres prestar atención. Y la pregunta que le sigue a eso es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de ver adentro de ti y ver que, bueno, sí, igual y tienes sentimientos que no son tan positivos? Y no es bueno ni malo que los tengas. Es identificar esa emoción y decir, caray, sí me dio envidia. No lo voy a, ya la ubiqué, ya la distinguí. No tengo por qué seguir ese camino de la envidia, porque yo soy todo. Yo tengo todo en mí. Yo soy la luz radiante que todo genera. ¿Por qué no he de recibir todo en abundancia y prosperidad? Esa es, de hecho, la mejor fórmula para atraer la luz, el amor y la prosperidad, por medio de la frecuencia vibratoria del autoconocimiento. Si yo me amo, si yo me respeto, si yo me abro a la luz y al amor, estoy irradiando esa frecuencia. ¿Y qué voy a traer? Lo mismo, por resonancia. Claro. Si yo vibro en miedo, si yo vibro en angustia, en crítica, en voy a hacer mi super lista de la pareja que voy a pedir y que use estos zapatos y que use estos lentes y que se vea así y que gane tanto, estoy limitando al universo, y el universo debe de estar diciendo, caray, viste que está increíble para ella, pero pues esto que es como material y no, como que no aporta, está estorbando la petición. Entonces, si tú quieres recibir amor, si tú quieres tener una pareja luminosa y amorosa, ama. Irradia amor. Si tú quieres atraer gente luminosa a tu vida, trabaja en tu luz. Distingue tu oscuridad, pero no oscuridad como algo malo, negativo, no. Esos momentos de caos luminoso, porque yo le llamo no tanto oscuridad, sino caos. Hay caos, hay un poco de densidad, pero la densidad se quita y llega la luz, llega la calma, llega la paz. Y todo esto se hace con las experiencias, o sea, para que tú puedas distinguir entre uno u otro estado de ser. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces estamos ávidos de vivir experiencias, pero nuestra petición o nuestra intención no está alineada ni está constante. Entonces un día decimos, sí, yo quiero tener una pareja, al día siguiente, ¿qué tal que no? O yo quiero tener una mejor oportunidad de trabajo, pero yo no sé si yo me lo merezca, o no sé si esté lista. Es decir, nuestras intenciones o nuestras peticiones no están constantes, sino que suben y bajan, porque lo que demuestra es justamente ese vacío en el amor propio del no merecimiento, y ahí es donde se abre el caos en la mitad, en el vacío, porque el universo lo interpreta como neutro, como que me pediste un día una cosa, al día siguiente lo negaste, neutro. Y ahí viene el bloqueo. Ahí viene el bloqueo. Esa es la razón del bloqueo principal, que ni para acá ni para allá. No te defines. Y es que si tú no defines, no vas a forjar tu destino. Vas a estar en una línea gris, en donde vas a ser susceptible a las fuerzas alrededor tuyo, porque no hay definición. ¿Por qué? Porque tampoco, no es malo que agarrar. A veces que hay trabajos que tienes que ser fuerte. Tienes que hacer que tu presencia sea fuerte. No vas a caerle bien a todo el mundo, pero no es malo. ¿Por qué? Porque tú tienes que lograr que la línea de producción salga, y eso se hace con disciplina, ¿no? Y la verdad, no nos gusta la disciplina, o sea, no te van a amar, pero tú estás ahí para una función y eso no te hace malo. Te hace una persona que está cumpliendo una responsabilidad. Ahora, si tú todo eso lo pasas a tu vida y te vuelves igual, queriendo ordenar toda tu vida, pues te vas a tomar con tus trancazos, porque una cosa es una línea de producción y otra cosa son las relaciones, son la convivencia, el conocer a las demás personas y ser flexible. En la producción pues no podemos ser flexibles porque tienen que salir a una hora, se embarca y todo este terror, ¿no? Pero en lo que es las relaciones tenemos que aprender a ser comprensivos, empáticos y saber conocer mejor a otros para sacar lo mejor de ellos. Quizás trabajando en esta forma puedes sacar tu línea de producción y no caerle tan mal a las personas. Pero no te culpes por cómo eres o por cómo reaccionas. Mejora. Ubica qué es lo que te está detonando. ¿Qué es lo que te está llevando a este nivel de estrés? Si tú te conoces, vas a tener la capacidad de tomar mejores decisiones y ser empático y ver que si a ti te duele, al otro también.
¿no? Claro. Y eso va mucho en la parte personal, ¿no? Sí, y me encanta porque yo creo que el mensaje es ser mucho más compasivos con nosotros mismos, porque hay un nivel de exigencia tan alto en el deber ser o en la aprobación externa, que ahí es donde nos desconectamos del proceso. Y por eso en el proceso vamos a vivir muchas emociones y mucha observación donde podemos decir, ok, se vale que tenga rabia, se vale que tenga miedo, claro que se vale. Lo importante es no congelarme por el miedo y saber que puedo enfrentarlo porque estoy en un proceso donde me estoy conociendo, me estoy atreviendo y la experiencia me va dando las herramientas para poderlo transitar. A veces el no decidir es una forma de decidir y justamente cuando entramos en ese caos de indecisión, en ese caos de no ser constantes o claros en lo que pensamos, pues lo que me llega a decir es, voy a pensar qué quiero hacer, voy a pensar, pero el cuerpo y el corazón lo tenemos tan claro que el miedo a qué va a pasar o si va a tener la aprobación externa o quién sabe cuál es el resultado que va a suceder, me congelo. Y cuando me congelo y no decido, ya estoy decidiendo, porque el universo lo está recibiendo como una parte de mi decisión. Y ahí es donde empiezan otras experiencias que pueden generar maestrías en todo físicamente, emocionalmente, laboralmente, económicamente. Entonces, no es coincidencia que hay personas que dicen, no, es que me llegó la roya, es que todo en mi vida se desbarató. Claro, pero no porque sea negativo, sino porque es una maestría maravillosa donde la vida te está diciendo, como todo se te desbarató, como tú lo venías pensando, tienes una oportunidad mágica de volver a De hacerlo reconstruir como tú diferente. quieres. De Entonces, hacerlo diferente. muchas veces cuando las cosas se desbaratan, tal vez es el mejor escenario para empezar a levantarlas ya con la experiencia, a la manera y en el amor que tú quieres crearlo. Entonces, es importante no asustarnos por la vida, por cómo van sucediendo las cosas, es entender que la vida es tan sabia que muchas veces lo que nos quita justamente es lo que nos aporta para ese siguiente paso en nuestra misión. Me hiciste recordar algo. Iba yo caminando en Morelia y pues es que queman los campos para que salga el pasto nuevo, radiante y verde. Y hay veces que así tiene que ser. Hay veces que se tiene que llevar el queque todo para que salga lo mejor. Y Claro. si nosotros no comprendemos o no fluimos con la idea de que esto se destruyó, se desbarató por un bien mayor, entonces nos vamos a meter en el caos que va a mantener esta parte sin crecer. Fíjense qué natural, qué sabia es la naturaleza. Cuando queman estos campos, prácticamente al otro día empieza el pastito verde a Es una salir. limpieza. Recuerdo que yo iba caminando, mi meta era llegar a la casa de mis papás, porque yo vivía en otro estacionamiento. Me costaba mucho trabajo, ¿vieron? Era cuando no podía caminar bien. Entonces, era un esfuerzo llegar, ¿no? Disfrutaba mucho porque pues yo estaba caminando, pero Dios mío, de cuadra en cuadra era así de... Y eso se tiene que poder. Entonces volteé a ver este campo quemado y dije, esa es mi vida. Eso es lo que pasó, se quemó toda. Y vi estos pastitos verdes y dije, ya ahí estoy yo ahora, saliendo, renaciendo y creciendo. Y de mí depende que llegue a ser muchísimo pasto verde, que llegue a crear cosas maravillosas. Y una de las realidades maravillosas que creé es compartir con ustedes cada día en las terapias, en las clases, en el WhatsApp cuando me están preguntando cada cosa maravillosa, que me encanta que me pregunten, porque tengo la capacidad de responder la mayoría de las cosas. La verdad, cuando no lo sé, digo, ¿sabes qué? Lo pregunto con mis maestros, mis ángeles, mis guías ascendidos, dame chance, ¿no? Pero el poder yo contribuir con mi aprendizaje, a su aprendizaje me hace muy feliz. Y eso fue parte de lo que creció cuando todo se quemó. Y es que el problema que tenemos es que la culpa nos persigue porque nos hacen creer que existe desde que somos pequeños. Y entonces ya estamos juzgando todo lo que hacemos porque nos juzgan. Y cómo hablamos, y cómo decimos, y cómo nos sentamos, y cómo nos expresamos, y que, ay, no puedo mostrar las emociones. Y ya no sé quién tengo culpa porque mostré las emociones. Yo me acuerdo que tuve un paciente que yo le decía, es maravilloso el enamoramiento, es padrísimo,
Y nos hace pensar en esos cuando tenemos 15, 16, 20 años, donde te avientas como el borras, ¿no? Y te enamoras y no tienes miedo y te dejas fluir. Pero casi no platicamos. O sea, cuando es esa etapa, nos dejamos ir y no nos comunicamos. Y luego entramos en el noviazgo y a los 3, 6 meses, ¿qué? Es que no es lo que yo esperaba. Porque no hubo comunicación nunca. Claro. Entonces, cuando pasa el tiempo, evidentemente, ya en una edad, a partir de los 35 en adelante, 40 años, ya debe de haber comunicación previa. ¿Por qué? Porque las personas precisamente que se casan y se divorcian, pues ya no están como para perder el tiempo. Vamos a ser claros en lo que vamos, y no es malo, porque aprendieron de la experiencia y está padre el enamoramiento, pero lo puedes tener con claridad y decir, ¿sabes qué? Que verdaderamente a mí me causa mucho conflicto tomar limonada con ginebra, ¿no? Por decir algo. Pero ya lo dijiste, entonces no te va a invitar y te va a invitar y te va a dar limonada con ginebra, porque ya te diste a conocer, ya eres claro, porque ya te conoces, ya aprendiste. Entonces, cuando nosotros no tenemos empatía hacia los demás o no aceptamos con responsabilidad nuestras acciones, es cuando no aprendemos, es cuando las experiencias no funcionan como maestras y pues nosotros somos perfectos, no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque nos estamos criticando constantemente y si nos equivocamos nos duele mucho, porque los primeros que nos estamos dando los azotes somos nosotros. Cuando equivocarse es a lo que venimos, porque nos lleva a aprender. Tenemos que tener la paciencia de amarnos, comprendernos y decir, lo pude haber dicho mejor, pero no pasa nada, la próxima no me pasa. Voy a mejorar. Y tú entras en un autodesarrollo de mejoramiento personal, donde dices, lo hice de esta manera y no me salió, ¿por qué no lo hago de otra? ¿Por qué no desde el inicio digo, sabes que es que hay cosas que yo no tolero? De verdad, y algo que no tolero es que tienen las toallas al piso. Y no tiene nada de malo, pero no lo tolera. Entonces, la comunicación es la base de todo. Y nace con la comunicación interna. Si tenemos la comunicación interna y podemos ver tanto adentro hacia afuera, sin juicio y sin culpa, vamos a aprender. Y las experiencias van a ser nuestras mejores maestras, porque de verdad, ¿a poco no? Vivir algo maravilloso por primera vez no tiene precio. Y lo que sucede es que cuando lo vives una vez, se repite, porque empiezas a generar más de lo mismo, porque te estás dejando llevar y sorprender. Yo los dejaré con una frase divina, es a veces una experiencia que parece rompernos, es la misma que nos revela quiénes somos. Uh-huh. Y yo creo que el regalo de la vida es seguir descubriendo quiénes somos, en ese ser de luz mágico y maravilloso que el alma va nutriendo con esos valores de experiencia que hace que realmente son los que nos definen, los valores que vamos recuperando y vamos viviendo. Entonces, abracemos y atesoremos cualquier tipo de experiencia que venga desde el miedo, desde el amor, porque eso es lo que nos permite encontrar, revelar y reconocer el ser que ya somos. Qué hermoso. Yo lo que les diría es que no tengan miedo de sentir, no tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo de soltar o de fluir. Oponer resistencia genera sufrimiento y también genera que no aprendamos, porque no estamos dispuestos a fluir con lo que está pasando. Entonces, cuando comprendemos esto, nos soltamos y viene el salto de fe, donde sabemos que sentimos que es verdad que estamos siendo sostenidos, y no solo por la energía divina de Dios, o los ángeles de luz, o los guías ascendidos, sino por nuestro yo superior, que es el mejor maestro, es el mejor guía y el que siempre nos va a dar amor. Por eso, conózcanse, ámense y vivan sus experiencias como lo son. No se apeguen al dolor, no se apeguen a la crítica. Ya se equivocaron, perdónense. Mañana es un día nuevo, todo se puede regenerar, cambiar y reconfigurar. Lo único que lo detiene es la mente. Cambien esa forma de pensar y tendrán la forma de regenerarse constantemente y aprender siempre. Les mandamos un abrazo de luz, Nati hermosa, gracias por estar el día de hoy conmigo aquí en esta plática, me fascina. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
Besos y Nos vemos la abrazos, próxima semana. chicos. Un abracito. Los amo. Un abrazo a todos. Chao, mi Fer. Bye.